Hola, ¿cómo estás? Bueno, eh, como es usual, te invito hoy a, a mover un poco la curiosidad, eh, la vitalidad en forma de curiosidad, la amorosidad, eh, que es la naturaleza de todo y de todos, y permitir que se manifieste en forma de curiosidad. Am, la mente, la cognición humana, eh, cuando va perdiendo cuando la conciencia humana eh, se empieza a obsesionar, como generalmente ocurre ahora, es la condición general humana, nos empezamos a obsesionar con la descripción de los procesos en los que participamos, de las experiencias, eh, de lo que compartimos, de lo que vivimos, y empezamos a, en nuestra mente, como ya lo comenté varias veces y no lo inventé yo, esto es algo que algunos humanos notan desde el principio de la humanidad, y que ha sido transformado e institucionalizado de muchas maneras, pero la naturaleza de este descubrimiento es muy simple. Es que básicamente todo es vida, todo está vivo, todo participa de un campo sincronístico, eh, en el que ni siquiera podemos decir que todo está conectado, todo es un despliegue que en nuestro modo de percibir ocurre en la forma de tiempo, espacio, y nosotros lo describimos, y es básicamente una dinámica de intensidad, una dinámica de intensidad energética y procesual, de proceso, que está inevitablemente sincronizada y que nosotros percibimos como, o explicamos como, conexiones de causa y efecto. Nuestra mente distingue eh, aspectos de lo que percibimos en el despliegue de este proceso, y nuestra mente humana hace una operación de fragmentar ese proceso en lo que percibe como entidades, como cosas, como eventos separados, y los conecta, atribuye una conexión y una explicación de esa conexión, y ese es el modo en el que el aspecto de nuestra conciencia con el que generalmente estamos identificados, que es la conciencia narrativa, simbólica, ese es el modo en el que ese aspecto de nuestra conciencia, de nuestra mente, siente que algo hace sentido. Algo hace sentido cuando puede ver un sentido, cuando puede ver una direccionalidad y una conectividad. Y si no ve esa conectividad, entra en una especie de desesperación que toca obviamente con miedos de supervivencia, de no entender el mundo, el campo en el que participamos, y esto produce un tensionamiento interno muy fuerte. Por eso, cuando los seres humanos, nosotros generalmente nos identificamos con eso, con esa descripción, con esa narrativa, con esa cognición, si sentimos que eso deja de hacernos sentido en esos términos, tenemos una experiencia de contracción y constricción que nos produce miedo, nos produce angustia de supervivencia y de desconexión, y por eso estamos tan desesperados generalmente porque todo nos haga sentido, ¿no? Bueno,
Teniendo esto en cuenta como una especie de descripción muy básica o invitación muy básica, quería proponerte algo, y es lo siguiente. En esa historia, ese conjunto de tramas y dramas que atribuimos como si eso fuera la realidad, pero obviamente es nuestra composición de qué es lo real, lo cual no tiene nada de malo. El único problema es confundir ese juego, esa adivinanza con la realidad en sí misma, que es lo que solemos hacer, y por eso peleamos, nos matamos, tenemos problemas de control y de autoridad y de quién define qué es lo que realmente está pasando. Esto es algo que puede sonarte muy abstracto, pero tal vez yo lo expreso de una manera un poco psicológica y filosófica y suena muy abstracto, pero es del nivel de concretud mayor. Esto atraviesa cada momento de nuestra experiencia compartida y personal, lo que llamamos interna, externa, interpersonal. Es del nivel más concreto. Esto ocurre todo el tiempo. Solamente es cuestión de, si esto te da curiosidad, observar un poquito esto. Ahora, la cuestión es lo siguiente. Siendo esto, dado esto, nuestra mente crea y genera estas narrativas como una especie de línea de tiempo, narrativa significativa. Y lo que quiero señalarte con esto, para no hacerlo muy abstracto, quiero darte una imagen muy concisa, y es que esa desesperación, ese miedo que hay de fondo en la experiencia humana ordinaria, empuja psicológicamente esta línea de tiempo, esta conexión entre significados, aparentes causas y efectos percibidos como si fueran la realidad, pero siendo una construcción, una especie de poética devenida dogmatismo, como suele pasar con las construcciones humanas cuando se las usa mal. Porque no hay nada de malo en nuestra constructividad, en nuestra composicionalidad perceptual con la realidad, con el devenir. No hay obviamente nada de malo. El problema es cuando nos volvemos artistas, narcisistas, y queremos que nuestro manifiesto, nuestra creación sea la mejor, o mejor, la única. Y nos peleamos con otros compositores porque otros componen otra cosa. Bueno, en ese despliegue lo que quiero proponerte es la imagen esta. Esa desesperación interna empuja, esta es la imagen que quiero darte, empuja la línea de tiempo hacia adelante. Todo el tiempo estamos sintiendo que ese juego, esa trama, ese tema que es lo aparentemente real para nosotros, sentimos que necesita ser empujado, y que si no lo empujamos, el proceso se traba. Esto es muy importante. Fíjate las imágenes. Estoy tratando de darte imágenes lo más concisas posibles. Sentimos que si no empujamos el proceso, la trama para adelante, la trama de esa línea de tiempo, de esa historia, se traba. Y eso nos trae la sensación de falta de sentido, de caída de un sentido vital, y eso nos vuelve a ese miedo de desorientación, de pérdida de sentido, de pérdida de direccionalidad y de orientación. Pero paradójicamente, ese empujar hace que
la desesperación de fondo vital, que es la que está en el núcleo de todo este proceso, se mantenga. Que la interpretación de la pulsación vital, que la solemos interpretar como una especie de ardor temeroso, pero de un temor existencial, no es solamente el miedo, tiene un aspecto de miedo de supervivencia por esta sensación de desorientación, pero hay algo como eléctrico que pulsa en nosotros. Eso está muy relacionado con lo que en las tradiciones, en algunas tradiciones psicoespirituales, se relaciona con el símbolo de la serpiente, porque la manifestación del proceso vital tiene la forma, o puede verse, en nuestros términos, una manera en que nosotros lo simbolizamos es como una especie de movimiento ondulatorio. Es como la corriente. No sé si alguna vez metiste el dedo, tocaste un enchufe, un tomacorrientes, hay una sensación pulsante. Bueno, eso mismo es el núcleo de la electricidad de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Eso nos aterroriza. Esta es la relación paradójica que siempre hemos tenido con ese aspecto de la realidad, que es nuestra propia naturaleza, que se ha hecho en algunas religiones, en algunas institucionalizaciones religiosas, se ha transformado a la serpiente, a la energía, a la dinámica del proceso del despliegue energético en el símbolo del mal. Curioso. Pero también, como habrás visto, como en la imagen de el símbolo de la medicina, que se llama el caduceo en la tradición griega y clásica y occidental, son dos serpientes enredadas en un halo, digamos en una línea vertical. Bueno, es un símbolo complejo, pero te quiero conectar con esta experiencia pulsatoria. Nosotros, en general, cuando no tenemos una transmisión, un señalamiento de cómo el sistema nervioso, el sistema humano, percibe e interactúa con estas cosas que son características de la vida experiencial, lo que tiende a pasar es que lo percibimos como algo que nos asusta. Y eso que nos asusta nos hace creer literalmente en un emergente creativo de este proceso, que es esta narrativa, esta película o serie de tramas interconectadas. Y eso, vuelvo al punto central de lo que quería decirte. Sentimos que si no empujamos la trama se detiene. Esto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, es lo que te decía recién. Cuando el temor que subyace este proceso, esa desesperación que empuja, es que si ese empuje se detiene, voy a volver al caos, al estado primordial. Lo que yo llamo las transmisiones de conocimiento esencial en la humanidad no es que han descubierto, nos recuerdan y nos invitan y nos dan herramientas para redescubrir, es que la vida es un proceso que se autodinamiza. Esto es muy importante. Que no necesita de nuestro empuje, o mejor dicho, de otra manera, lo que nos pide es que estemos abiertos, que nuestra disponibilidad, que tengamos disponibilidad energética y presencial a todas sus manifestaciones, ya sea que nos dediquemos a forzar el empuje hacia adelante, tratar de que las cosas avancen forzadamente por mi agencia personal. Eso no es otra cosa que una variante de lo que suele llamarse ego, la ilusión de una entidad separada, individual, que tiene una autoexistencia por sí misma. Que ojo con eso, porque muchas personas que creen o dicen estar en un camino espiritual sostienen esto. Es muy interesante investigar estos temas
que usualmente llamamos alma y espíritu. No son lo que creemos que son. Las cosas... Bueno, no abramos demasiado el tema. Pero a lo que quería comentarte era eso. Una de las cosas que redescubrimos en la experiencia de la transmisión esencial es que la realidad, la vida, se autodinamiza, se autoenergiza. En la tradición tibetana, en la transmisión esencial de la tradición tibetana del centro de Asia, a esto se le llama autosurgente, que autosurge, surge y se manifiesta, se dinamiza, se organiza por sí misma. No necesita un agente externo que lo ordene. Esto es algo que puede sonar muy obvio, pero necesito que no que lo reflexiones intelectualmente demasiado y que te obsesiones con eso, que simplemente lo escuches. Nuestra manera habitual de concebir los procesos es como una especie de cocina, en la que están los ingredientes y necesito a alguien con gran experiencia, capacidad, que utilice, que es diferente de la comida, y que utilice unas herramientas que son diferentes de la comida y un fuego que es diferente de la comida y de los ingredientes, y todo eso produzca otra cosa. Y sin esa intervención no hay comida. En el sentido más fundamental de lo que somos y de cómo funciona nuestra experiencia, esta visión no funciona. La plenitud, o dicho en otras palabras, la perfección, pero no perfección en un sentido de bondad ideal, la completud del campo en general y en cada instante de lo que nosotros experimentamos como tiempo está dada por sí misma. No necesita que la completes. No necesita el patrón, el flujo, el devenir en sentido sincrónico y no acotado a lo que generalmente percibimos como tiempo y espacio, no necesita que lo empujes. De hecho es ridículo cómo vos, un cuerpo-mente o una narrativa, una persona ficticia cognitiva, cómo va a empujar o a completar el campo que es su propia naturaleza. Estas son las cosas de la imaginación humana que son tan tiernas, tan infantiles, si no fueran estúpidas y produjeran el nivel de toxicidad que producen. Como mitología para inspirar un proceso iniciático pueden ser interesantes en una parte del camino, en un momento del camino, pero esta imagen alquímica de que hay alguien que forma parte de lo que llamaríamos creación, que va a perfeccionar la creación, es ridículo. Pero no quiero irme tan lejos, volvamos al punto central. Quería transmitirte esta imagen para que la investigues si te interesa y que veas qué te ocurre con eso. Por ejemplo, en lo que llamaríamos práctica esencial, meditación, contemplación. Una de las cosas más locas que ocurren es que cuando logramos encontrarnos, por ejemplo, sentados por más de 3 minutos, que es lo que la mayoría de las personas solemos tolerar en general, y podemos estar 15, 20 minutos, media hora, lo que pasa cuando logramos poder estar ahí un rato es que queremos controlar la escena, decimos, bueno, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el objetivo? Y lo más interesante de la transmisión iniciática es que ese campo, ese mandala de ese momento no necesita nada. No necesita que lo completes, no necesita que lo
limpies, no necesita que lo purifiques, sino más bien que descubras que no necesita que huyas tampoco y que te escondas en una pasividad ficticia. Es solo lo único que necesitas, si lo querés ver de esta manera, es disponibilidad y presencia total. Lo que empieza a abrirse o notarse cuando hay disponibilidad y presencia y entrega total es que ese aparente campo externo o los aparentes contenidos o objetos de la mente o de las emociones se empiezan a revelar sin necesidad de nada teórico ni de nada forzado, como el mismo, de la misma naturaleza o del mismo proceso energético que la aparente conciencia que los percibe. Esto tiene muchas maneras de ser señalado en las tradiciones, pero creo que con eso es suficiente. Te llamo de nuevo la atención a esta imagen. Intentamos empujar. Mi maestra, la Malena, una de mis maestros, ella dice que su maestro, Wangdo Rinpoche, lo que decía era: no empujes el río. El intento de forzar esa línea de tiempo, esa cantidad y esa densidad de tiempo psicológico, es tan ridículo como una persona intentando empujar el río, ya sea hacia un costado de la corriente, en contra o hacia atrás. No tiene sentido, no tiene efecto. Generalmente gran parte de nuestros pataleos existenciales son algo así como un bichito tratando de empujar el río. Ese intento de empujar la línea de tiempo, esa imagen, te digo, intentar empujar y forzar la línea de tiempo, produce, paradójicamente, una especie de respuesta energética, refleja del medio, del entorno, del campo, del mandala, complementaria a eso, que generalmente la interpretamos de una manera dramática, como: oh, esta es mi voluntad, esta es mi intención y no funciona, todos los problemas que tengo. Si permitimos que la dinámica y el proceso se despliegue participando enérgica, amorosamente, dinámicamente en eso, sin empujar el proceso para un lado o para el otro, empieza a ocurrir una magia muy curiosa, una magia sincrónica, una magia, empieza a ocurrir una magia inexplicable en términos causales. ¿Por qué? Porque la naturaleza de esa conectividad, porque la naturaleza de ese proceso no es causal en sí misma. La causalidad es una manera en la que nosotros segmentamos aspectos o momentos de este proceso, le damos un nombre, le damos una narrativa y decimos: esto produce aquello. Pero en ese momento las cosas empiezan a darse de una manera bastante misteriosa. Esto suele darse en lo que en general en muchas tradiciones humanas se ha sido llamado iniciación. ¿Iniciación a qué? A este descubrimiento. Todo se vuelve extraño porque la energía empieza... la energía no es una cosa, no creemos fantasías. La sincronía de todo el campo empieza a desplegarse con menor resistencia. Pero para esto necesita que ya sea con nuestra colaboración o a las patadas, vayamos aflojando nuestro intento de empujar esa línea de tiempo y que vaya en la dirección que nosotros pensamos que es la que tiene que ir. Ese empuje produce lo que llamamos tiempo psicológico. Creo que Eckhart Tolle es que lo llama tiempo psicológico, tiempo mental, tiempo. Esa experiencia de temporalidad tiene peso, tiene densidad. Perdón, no lo tiene, esa es nuestra experiencia. Y esa densidad psicofísica es lo que
en la mayoría de los seres humanos, yo diría a partir de los 40 años en general, produce un desgaste vital, psicofísico muy grande y un gran envejecimiento. Bueno, esto lo digo como un anexo, una cosa accesoria, pero la clave de lo sagrado, entre comillas, en ese proceso es permitir no intervenir, no intentar intervenir cortando el flujo de ese campo, porque descubrimos experiencialmente que nosotros somos esta singularidad y también el campo y también todo lo que ocurre en el mandala, de una manera sincrónica. La idea de sincronicidad, como decía Jung y Marie-Louise Bonfrance, es algo sumamente mal interpretado, sobre todo entre mucha gente que hoy en día quiere hacerse de algunas de estas temáticas o de estos descubrimientos o de este conocimiento esencial en la forma de paquetes repetibles de cosas. Y se habla de sincronicidad, de las coincidencias. La experiencia de la sincronicidad es altamente misteriosa, iniciática, y no es algo a compartir como si fuera una medallita que me pongo. Es muy extraño. Entonces, empujar la línea de tiempo, empujar la línea dramática genera peso psicológico, genera densidad, genera básicamente rulos de energía que se generan y después su complementariedad energética, que es la aparente oposición o el obstáculo a eso, se autocancelan y eso vuelve a repetirse y vuelve a repetirse. No es que esté mal, pero simplemente son como rulos de energía, nada más. En la meditación, en la contemplación, en el devenir cotidiano es altamente, radicalmente importante descubrir estos misterios. Ninguna cantidad de terapia, ninguna cantidad de medicación, ninguna cantidad de éxito personal te va a permitir la experiencia de participación creativa, de participación vital, pero no en un estado de risa continuo en el que nada te importa y no hay ningún problema, en el que incluso los aparentes problemas, incluso la experiencia de la impermanencia, de la transformación, son distintas facetas de este dinamismo, de este flujo, que cada vez menos tenés la sensación de que es algo separado de vos en lo que vos estás metido. Vos sos una faceta de este proceso. ¿Te llega la potencia de esta imagen? Entonces, volviendo a la imagen, no es necesario empujar la línea de tiempo, ya sea en tu vida personal, en tu práctica espiritual. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo podemos investigar qué quiere decir eso sin creer demasiado rápido que hemos captado la potencia de esto? Bueno, como suelo decir, ojalá algo de esto te inspire, te permita fluidificar y disponibilizar tu experiencia. Detalle, esto no es un proceso intelectual, no necesita que lo entiendas como entenderías cómo hacer una operación matemática. Ahí hay otro tipo de entendimiento integral, o psicosomático, mental, digamos, como dicen los budistas tibetanos o los budistas, que implica cuerpo, energía y mente. Energía implica
conectividad, vibración, respiración, participación vital y mente. Todo como un campo. Esto es aquello que no puede ser modelado por algoritmos, porque este proceso no es algorítmico. ¿Viste? La inteligencia artificial, que es muy divertida, muy interesante, se basa en un aspecto de la mente humana que es algorítmico, imitativo de ciertas capacidades cognitivas, que cada vez más está modelando de una manera muy interesante más aspectos de nuestra mente algorítmica. La pregunta que nos abre esto es: ¿qué es en nosotros y en la realidad aquello que no es algorítmico? La pregunta depende de si te interesa. Si no te interesa, pues bueno, cada vez más facetas de la mente ordinaria, humana, algorítmica, van a ser modeladas. Pero esta cuestión no local, no causal, no algorítmica, no puede de ninguna manera ser modelada. Bueno, ojalá algo de esto te inspire, y cualquier cosa, si querés, dejar en los comentarios, o ojalá te sirva y te inspire. Tengas buen día.